Faro en la noche. Bienvenidos al Faro de la Noche. Cáritas Colombia viene apoyando a las comunidades en la defensa de los derechos humanos a través de procesos de acogida, protección, promoción e integración de personas afectadas por conflictos socioeconómicos y sociopolíticos, a través de acciones educativas, empoderamiento territorial y ayuda humanitaria, principalmente dirigidas a la población víctima del conflicto armado, líderes y lideresas sociales, personas afectadas por emergencias naturales y personas en movilidad humana desde la fe católica. Hoy el padre Ramón Zambrano, director del canal Cristovisión, estará dialogando con el padre Rafael Castillo Torres, quien actualmente es director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia y además es sociólogo de profesión. Fue párroco del Santuario del Cristo de la Expiración de la parroquia Santo Domingo en Cartagena, donde desempeñó su actividad comunitaria y religiosa, y fue director del programa de desarrollo y paz del Canal del Dique, que cobija la arquidiócesis de Cartagena y Barranquilla. Trabajó por las comunidades en los Montes de María durante más de 30 años. Por tal motivo, el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia contará a los cristovidentes el trabajo que está desarrollando con las pastorales sociales del país y cómo se están preparando para la Semana por la Paz en Colombia. Esto es Faro en la Noche. Como se dieron cuenta todos los cristovidentes en la presentación inicial, pues vamos a hablar con el director de Pastoral Social a nivel nacional, el padre Rafael Castillo. Ya hemos conversado con él, alguna vez tuvimos la oportunidad también de contar en Faro en la Noche con su presencia. Saludamos a todos los que a través de la señal de televisión ven Cristovisión, a través del canal de YouTube de Cristovisión y también los que van a escuchar en la red de Spotify este conversatorio. Padre Rafael, gracias siempre por acompañarnos y por darnos su tiempo. Muchas gracias a usted, Padre Ramón, al canal Cristovisión, a las redes sociales de Cristovisión, por esta oportunidad de conversar sobre la Semana por la Paz, pero sobre todo por abrirle un espacio a la Conferencia Episcopal para que a través del secretariado pueda anunciar el mensaje de la paz y la reconciliación a la nación colombiana. Ese es uno de los temas centrales, digamos, por la misma realidad y coyuntura de la Iglesia Católica y su trabajo y servicio en Colombia. Buscar siempre hacer presencia y acompañar todas estas realidades tan complejas de la paz que están inmersas en intereses políticos, sociales, que nos polarizan. ¿Es complejo acompañar esas realidades en Colombia? Sí es complejo y lo complejo no hay que simplificarlo, hay que asumirlo. Teniendo muy presente las visitas apostólicas que hemos recibido en Colombia, tanto de San Juan Pablo II, en el año 86 cuando nos visitó y nos dijo, con la paz de Cristo, a dar el siguiente paso. Y también nos dijo un magisterio. Pero en medio de todas esas complejidades a las que usted hace referencia, Padre Ramón, que son ciertas y no las podemos negar, la Iglesia en Colombia tiene claro que la paz es un don de Dios y una tarea nuestra, y que se construye de manera permanentemente desde la inclusión y la participación y los consensos que con los múltiples actores de la nación colombiana podamos construir. El año pasado, cuando se dio la visita de nuestros obispos, la visita al Límina, ¿no?, a Roma, al Santo Padre, y cuando ellos vinieron, regresaron, nos contaban a nosotros que el Papa les había insistido mucho en que no se cansaran de trabajar y de servir por la paz. Por tanto, en la acción evangelizadora de la Iglesia en Colombia, la paz, como lo dice la tercera opción del direccionamiento pastoral de la conferencia, es una opción fundamental y central. Generar las condiciones para que en Colombia la vida sea digna, la reconciliación sea posible y tengamos una sociedad más justa, más humana y más solidaria.
esa opción por la paz significa estar siempre diciendo, aquí estamos a sus órdenes, gobierno, actores del conflicto, en qué los podemos acompañar, cómo se articula esa opción. A ver, yo pienso que lo que inspira la opción fundamental de la Iglesia por la paz en Colombia es su presencia en las 78 jurisdicciones. Nosotros estamos en las periferias existenciales, en la Colombia profunda, pero también en la Colombia urbana de la violencia social donde se juega la vida. Allí, en esos territorios, en esos ambientes, la Iglesia es una instancia, por su presencia y acompañamiento, generadora de confianza y esperanza para las comunidades, para la institucionalidad pública, para la comunidad internacional, para la cooperación, para la sociedad civil organizada, porque ella, su presencia y acompañamiento, lo realiza colocando la vida al centro y lo hace en medio de la sangre de los inocentes, la pólvora de los violentos, el abuso de los delincuentes y estructuras criminales, los vacíos del Estado, y porque sabe que con el Evangelio en sus manos, su misión esencial es dar esperanza. Y que ojalá cada cristiano católico con su comunidad, cada familia, allí donde mi Dios lo puso, pueda fructificar donde mi Dios lo sembró. Porque tenemos un fenómeno muy fuerte, Padre Ramón, de desplazamiento forzado, de confinamiento, de hostigamiento y de situaciones duras que afectan la vida. Y el único que permanece, acompaña y tiene una palabra de esperanza es el sacerdote, el señor obispo, trabajando en esas condiciones anormales. Por eso, para la Iglesia en Colombia, el compromiso de la reconciliación nacional es algo que hace parte del corazón de su anuncio del Evangelio de Jesucristo, como nos lo pidió el Santo Padre. Usted tiene una visión por precisamente ser el director de la pastoral social a nivel nacional, una visión muy integral, una visión muy buena de todas estas realidades. Es testigo, ha visitado, comparte con los señores obispos, con los agentes de pastoral social de cada realidad, esa presencia que es, como usted dice, muy compleja y que se le ha puesto al pecho la Iglesia de una manera admirable y heroica y muy misericordiosa. Pero veamos algunos de esas realidades en las cuales la Iglesia se presencia. Una, usted lo había mencionado, la migración, el tapón del Darién, en Cúcuta y en todas las realidades de las ciudades donde confluye tanta gente que migra y tanto colombiano que migra. ¿Qué destaca usted de esa acción de la Iglesia en esa realidad? A ver, yo destaco fundamentalmente de esa realidad de la Iglesia como tres aspectos muy concretos que a mí personalmente me han impactado, Padre Ramón. El primero es la decisión y la audacia que la directiva de la Conferencia Episcopal ha tenido para ir a los desafíos de frontera y encontrarse con los migrantes, con las comunidades, con quienes están respondiendo a ese desafío pastoral, pero sobre todo propiciando, juntamente con el Dicasterio de Roma, para el Desarrollo Humano Integral, un diálogo entre los obispos de la frontera venezolana con la frontera colombiana y construir una agenda pastoral de atención integral al fenómeno. Pero eso mismo no ha sucedido solamente en la frontera colombo-venezolana, también en la frontera colombia-ecuatoriana, en la frontera colombia-panameña. Y hubo un signo muy bonito que dieron los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia y de Venezuela cuando decidieron juntos ir al tapón del Darién, en una experiencia que llamaron en los pies del migrante, ¿no? Para hacernos entender de que cuando la Iglesia está presente, Dios camina al ritmo de su pueblo, es decir, no con los pasos de los que van adelante, sino en los pasos de los que se van quedando, desde los últimos, desde los pequeños. Y allí estuvieron ellos tocando con sus manos
el drama migratorio en el tapón del Darién y estuvieron adentrándose hasta donde fue posible y compartieron mucho con ellos. Entonces, en ese sentido, la Iglesia quiere hacer, en primer lugar, de la acogida de mi hermano migrante la hija mayor del amor. En segundo lugar, no son extraños, son personas que no conocemos. Y desde lo que nos pide el Papa Francisco, la integración, tenemos que ensanchar nuestra mente y nuestro corazón para conocerlos, porque son portadores de unos dones que tienen riqueza para nosotros. Y también la Iglesia considera que ojalá ellos no caminen más de la cuenta y que cuando lleguen hasta nosotros sientan que valió la pena. El Señor en el Salmo nos dice que Él bendice al peregrino. También nos dice que el pueblo fue peregrino en Egipto. Y la experiencia de la familia de Nazaret es de una familia refugiada, donde José, entre pesadillas y sueños nocturnos, acompañó a esa familia para protegerla y para salvarla. Entonces la Iglesia tiene una inspiración bíblica, pero también tiene un magisterio, pero sobre todo en Colombia aquí hemos tenido una práctica pastoral que yo llamaría edificante, en el sentido de que hemos prestado una atención a nuestros desplazados internos, a nuestros hermanos migrantes, a nuestros refugiados, y valga la oportunidad para reconocer todo el esfuerzo estratégico que por más de 60 años la Iglesia de Colombia tiene con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Ahorita mismo estamos pensando en una estrategia que yo pido oración por ella, porque la Iglesia, con el gobierno, con Naciones Unidas, queremos adentrarnos con mayor profundidad y mayor responsabilidad en el tapón del Darién, con la diócesis de Apartadó, con las diócesis de Panamá, con las que nos hemos reunido y hemos conversado. Y creo que en torno a eso, Padre, hay todo un magisterio eclesial, no solamente de los obispos de Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Colombia, Panamá, sino también de los señores nuncios, los representantes del Papa en nuestra nación que han estado allí, nuncio de Venezuela, de Ecuador, de Panamá, de Colombia, acompañando todo eso, y el dicasterio también. Entonces yo veo una iglesia unida y fortalecida en la atención integral pastoral a nuestros hermanos migrantes. Hay situaciones también muy proféticas y de presencia de iglesia en esas situaciones de conflicto, como en el caso del Cauca, ¿sí? Como en el caso de Tibú. Tal vez hay que recordar alguna más, pero que son muy complejas, muy difíciles, cuando se genera ese atentado contra la población civil, pero también sufren los guerrilleros, sufren los militares, porque hay muertes. Siempre detrás de todo esto hay muertes, muertes y muertes, de uno y de otro lado. ¿Cómo ve usted o cómo visualiza esa presencia de los agentes de pastoral de la iglesia en esas realidades de plomo, pues de violencia y de atentados? Padre, nosotros hemos desarrollado una acción evangelizadora en medio del conflicto armado y somos testigos de que toda vida que se pierde nos duele mucho. La vida de los indígenas, de los afros, de los campesinos, de los jóvenes, de las mujeres, ese reclutamiento infame de niños y de jóvenes, de niñas. Todo eso es muy duro y muy doloroso, produce mucha tristeza. Vemos también con pesar la manera como se debilita la esperanza en los territorios. Y en esos territorios a los cuales usted hizo referencia, como decir Arauca, Samaniego, en Nariño, Tumaco, el Bajo Calima, Maguipayán, Barbacoas, Tibú, el sur de Bolívar, ahí en Magdalena Medio, el Bajo Cauca. Son territorios de dura conflictividad. Y allí la iglesia permanece.
permanece inamovible, tratando de que no disparen y que ojalá el cese al fuego funcione, pero que a la par del cese al fuego cesen las hostilidades. Porque es que es muy fregado, padre, hablar de un cese al fuego en esos territorios cuando siguen las hostilidades, sigue el chantaje, sigue el boleteo, sigue el secuestro, se rompen los acuerdos. También es muy duro en esos territorios a los cuales usted hace mención y donde está la iglesia, decir que vamos a distancionar para dialogar. Pero así como se arman las mesas, se deshacen. Y algo muy importante, y es que por lo menos la iglesia en el acompañamiento que hace, para centrarnos en la pregunta que usted nos dice, padre, nosotros consideramos desde la pastoral social, desde la relación iglesia-estado y desde lo que hace la Comisión Nacional de Conciliación con el padre Eliezer en territorio, que las paces territoriales son tan importantes como la paz que se acuerda en una mesa de negociación entre el gobierno y un determinado actor armado. Entonces, el estar en el territorio, allí en esos sitios que usted ha indicado, nos indica, padre, que la paz se construye desde abajo, desde adentro, con la gente y en unos acuerdos que también son bien común porque son acuerdos del territorio. Entonces, creemos que nosotros allí, en medio de toda esa situación, tenemos que hacer presencia, padre, porque necesitamos reconocer que no solamente es el conflicto armado, sino que también hay unas conflictividades sociales, ambientales, que impactan sobre los ecosistemas naturales. Y la misión de la iglesia es estar allí y acompañar para transformarlos creativamente desde soluciones hechas con inteligencia, con amor y con un profundo respeto por el territorio y por su gente. Precisamente otra de esas realidades que hoy tiene un protagonismo mundial es todo lo que es ambiental, ¿no? Y nosotros tenemos una gran parte de Colombia, o toda Colombia, que tiene unos recursos hídricos, unos recursos minerales, ambientales, que se la pidan. La minería ilegal, la deforestación en el Amazonas y en otros lugares, el uso inadecuado del agua, que ya lo estamos viendo la cuota de este tema. Todo esto ahora tiene un carácter muy fuerte y preocupa a todos, que está cruzado también de lo que usted nos ha dicho, de temas de injusticia, de temas de egoísmo, de apetitos desordenados en torno a los bienes, pero ahí aparece también la iglesia y ve uno cosas maravillosas en estas realidades. Muchas veces no se hace propaganda de ellas, muchas veces no se socializa, pero hay toda una labor. Hay toda una labor, padre, desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Tenemos unas experiencias muy lindas que se conjugan, se encuentran en una experiencia que nosotros llamamos la tierra, el territorio y sus territorialidades. Y hay una comunidad de tierra y territorio que recoge todas esas aspiraciones y buenas prácticas que tenemos nosotros. Claro que sí. La defensa de la casa común, la defensa del territorio y el saber que podemos ordenar las esperanzas de la nación también desde nuestros ecosistemas naturales y ambientales. Pongamos un ejemplo. El activo más importante que tenemos en Colombia para nuestro desarrollo y crecimiento como nación es el agua. El agua nuestra de cada día. El agua es el elemento unificador del territorio. Y hoy vemos nosotros cómo en muchas regiones de Colombia hay unas luchas protagonizadas por la sociedad civil y acompañadas por la iglesia en la defensa del agua, el cuidado del agua. Y eso me parece a mí muy importante. Ahora, dentro de lo que usted me pregunta a mí, las acciones estratégicas que tenemos nosotros para la preservación de la casa común, el respeto de la creación y el cuidado de nuestros ecosistemas naturales y ambientales,
nosotros sí tenemos unas líneas muy claras, Padre. En primer lugar, la Iglesia con lo que hace, inspirado en Laudato Si, Laudato Deum, querida Mausonía, y los distintos mensajes del magisterio del Papa Francisco, nosotros sí creemos que desde el Evangelio tenemos que propender por una producción menos agresiva. No es cierto que todo se vale, Padre. No es cierto que todo se vale. La deforestación, el extractivismo, por poner un caso, en las jurisdicciones de Quito y Minas no hay derecho. No hay derecho, Padre, no hay derecho. Entonces la Iglesia proféticamente, y si tiene que tener mordedura profética, audacia y temeridad pastoral, tiene que hacerlo. Porque estamos defendiendo lo que el Señor nos colocó para que seamos custodios inteligentes y no depredadores abusivos. Y en ese sentido, me parece que además de confrontar una producción agresiva, tenemos que procurar también por una distribución más equitativa. Porque a la base de todos los conflictos que tenemos en este país está la inequidad y la desigualdad. Y sabemos ya que cuando la balanza se va de un lado, Dios se monta de otro, porque a Dios le ofenden las desigualdades y las inequidades. Entonces la Iglesia, además de propender por estos dos aspectos, también la Iglesia quiere, y ahí viene la educación, ¿no? Que tengamos un consumo más responsable. Un consumo más responsable. Estamos desaforados teniendo cosas innecesarias y claramente inútiles, pero nos vamos por allí y se nos olvida la responsabilidad que tenemos con el planeta, con la casa común y con las futuras generaciones. Entonces nosotros en ese sentido sí estamos avanzando mucho. Tenemos la experiencia de la Red Eclesial Panamazónica, la REPAN, tenemos experiencias muy interesantes que empiezan a surgir y precisamente ahora en el ámbito de la Semana por la Paz vamos a tener una experiencia significativa que hemos denominado Paz con la Naturaleza, y es enviar a los territorios una herramienta pedagógica que ponga a conversar las parroquias con carácter de ecoparroquias para que se descubra un nuevo ministerio al interior de la Iglesia colombiana, ministros para el cuidado de la casa común. Si yo tengo lectores, si yo tengo extraordinarios de la comunión, si tengo ministros del canto litúrgico, si tengo ministros que prestan un servicio según las necesidades de una parroquia, en una jurisdicción, pues es la hora de que la Iglesia colombiana empecemos a pensar en la formación y el carácter que deben tener los ministros del cuidado de la casa común. Los ministros que, siguiendo la línea del Papa Francisco, se les imprime un carácter, asumen una misión y prestan un servicio eclesial, procurando de que en muchos de nuestros ambientes tengamos el rostro esperanzador de la Laudato Si. Desde este horizonte que nos ha ofrecido el Padre Rafael, es que en el siguiente segmento vamos a unirnos y dejarnos inquietar sobre cómo vamos a vivir todos la Semana por la Paz. Ya volvemos. Estás viendo Faro en la noche. Padre Rafael, la Iglesia colombiana le pone mucho, pero mucho empeño a la Semana por la Paz, eso hay que decirlo. De verdad es una semana donde yo creo que todos nos involucramos de una u otra manera, pero eso está muy bien preparado, muy bien decantado y motivado por la pastoral social. Hablemos de la Semana por la Paz que viviremos en este año. Bueno, Padre, muchas gracias. Bueno, para este año 2024 tenemos la 37ª Semana por la Paz. Ya son 37. 37, ¿eh? Son bastantes. Y cada año la Iglesia, con constancia, con perseverancia, ha estado proponiéndole a la nación colombiana una semana de reflexión, de análisis, de oración, de celebración, para que los esfuerzos por la paz, la búsqueda constante de la paz, se decante en nuestra conciencia y la hagamos oración pidiéndola firmemente a nuestro Señor. Para esta semana
que la hemos preparado en clave sinodal, porque creemos que todos los procesos pastorales de la Iglesia, Padre, tienen que estar impregnados del espíritu sinodal. Una escucha paciente, un diálogo sincero, un acuerdo edificante y un acuerdo compromiso que nos permita caminar juntos. San Juan 23 en algún momento dijo, y traigo esta frase del Papa San Juan 23, que la Iglesia era como la vieja fuente en la plaza de un pueblo de la cual permanentemente brota agua fresca. Y yo creo que la experiencia de esta 37ª Semana por la Paz es como la Iglesia desde su profundidad refrescando y animando la esperanza del país. Hay un lema que nos va a acompañar este año. El año pasado fue Juntanzas Creadoras de Paz, ¿no? Este año es Uniendo Voces, Construimos País. Uniendo voces, construimos país. Es decir, aquí hay un primer elemento, la unidad de la nación. Pero la unidad de la nación valorando cada palabra, cada voz, sobre todo aquellos que nunca son escuchados, porque no son los mismos los que permanentemente hablan en la radio, en la televisión, que los que están allá nunca son escuchados. Esta Semana por la Paz dice, uniendo voces, construimos país. Entonces, esa es como la lógica de esta Semana por la Paz, que tiene como tema, Padre, el diálogo. El diálogo. Es cierto, nuestros obispos nos lo han dicho de muchas maneras. En este momento el país vive una polarización muy fuerte, una estigmatización, una confrontación. Parece ser que no encontráramos salidas, pero consideramos que el diálogo, uniendo esas voces, hace de la palabra el puente más civilizado. Y ahí podemos acercar las orillas y construir esos puentes que siempre serán necesarios y que podamos andar en ambas direcciones. Entonces, esta Semana por la Paz, en primer lugar, cultura del encuentro y diálogo civilizado. Ahora, en lo que hemos previsto y soñado en esta hoja de ruta que precisamente ya hemos colocado en la agenda de todos los directores de Pastoral Social de las 78 jurisdicciones, hay unos temas específicos en los que tenemos que profundizar en la oración, en la reflexión, en la celebración y en el compromiso. Primero de ellos, Padre, es la confianza. Para construir nación, nuestra acción pastoral tiene que procurar generar las condiciones para que la confianza sea un valor social. Un valor social. Un poco lo que dijo Jesús de San Bartolomé, ¿no? Y hay un israelita en quien no hay engaño. Me genera confianza. En segundo lugar, nosotros consideramos que el silencio es muy importante y hay que profundizar en él. Porque es que a veces hablamos demasiado, escuchamos muy poco. Y necesitamos silencio para escuchar, para orar, para reflexionar, para discernir. Entonces, además de la confianza, el silencio. Un tercer tema, Padre, es la escucha del otro. Darle al otro la importancia de vida que éste tiene. Y escucharlo, sin prevenciones, sin preconceptos, sin prejuicios, sin respuestas programadas. Escuchar. Escuchar. Un cuarto elemento, tema de esta Semana por la Paz, es que necesariamente tenemos que llegar a
acuerdos vinculantes, consensos prácticos, que sean a favor de todos y en contra de nadie, pero que edifiquen el proceso comunitario. Y creemos que la misma palabra diálogo es un elemento constitutivo de estas reflexiones. Nosotros queremos llegar, Padre, a todas las parroquias, a todas las comunidades, colegios, escuelas, universidades, con esta propuesta de uniendo voces para construir país. La patria es un don, pero la nación es una tarea. Y la Semana por la Paz está al servicio, desde el Evangelio y el Magisterio Social, a la construcción de la nación. Entonces nosotros, Padre, nuestras celebraciones litúrgicas, nuestra hora santa, el rezo del Santo Rosario, la Eucaristía de apertura, la Eucaristía de cierre, pero sobre todo la gran celebración del 9 de septiembre, porque la semana va del 8 al 15. Y el 9 tenemos a San Pedro Claver, que es el que inspira la Semana por la Paz, porque ese es el día, según una ley de la República, el Día de los Derechos Humanos en Colombia. Y se tomó la figura de San Pedro Claver por ser el defensor de los derechos humanos allá en Cartagena de todos los negros esclavizados. Entonces nosotros tenemos la espiritualidad, tenemos la reflexión, tenemos la cultura, tenemos la conversación y tenemos la creatividad y el desorden de la imaginación de nuestros jóvenes a través del arte, la poesía, la pintura, las frases, todo eso que va a contribuir a la celebración de la Semana por la Paz. ¿Cuál es el papel de todas las parroquias, los colegios, las instituciones del 8 al 15? ¿Qué deben hacer? Ustedes van a dar algunos subsidios. ¿Qué invitan a hacer? Porque es una semana que en todas las planeaciones de septiembre en muchas instituciones se coloca del 8 al 15, esa Semana por la Paz, Semana de los Derechos Humanos. Es una semana que tiene una cantidad de cosas. ¿Qué pueden ustedes sugerir? ¿Qué subsidios hay? ¿Y qué pueden hacer? Cualquier institución. No tiene que ser una parroquia, por eso una junta de acción comunal o una asociación de vecinos o allá en el conjunto donde viven la asamblea de copropietarios o en el mismo trabajo los que se reúnen y son los encargados de articular las cosas de convivencia de la empresa. ¿Qué pueden hacer? Padre, en primer lugar, conocer el programa y la cartilla. A ver, una cartilla. Sí, claro. Va a haber una cartilla que contiene los 5 temas y todas las celebraciones. Esas van a llegar a las parroquias, comunidades religiosas, escuelas, colegios, en físico, en virtual, pero es importante tener porque ahí está como la hoja de ruta. Y el que quiera, pues entrará a la página de... Claro, y la puede bajar de la página web de la conferencia o del secretariado, bueno. porque ahí está. Bueno, entonces eso lo suben más o menos ¿cuándo? ¿Cuándo suben esa cartilla? La Semana por la Paz vamos a hacer el lanzamiento el 20 de agosto. O sea, aquí ya por ahí ya... Pero ya para esa fecha, el 21, 22, ya tendremos... En esa semana podremos subir todo el material de la Semana por la Paz. Para que todos ustedes tengan presente. Ahora, Cualquiera padre, la puede emplear, ¿cierto? Sí, claro. Ahora, padre, nosotros tenemos, porque ya es tradición y es como una marca, es un marketing territorial de decir Semana por la Paz. Y va durante esos 8 días. Pero nos hemos llevado la sorpresa de que parroquias, jurisdicciones, colegios, universidades y todo, celebran todo septiembre el mes de la paz. Entonces hay un conjunto de actividades que se realizan. Entonces, a la pregunta que usted me hacía, primero, conocer el mes. Segundo, una vez que yo lo tengo, lo conozco y viene el primer compromiso, orar. Orar insistentemente, porque la verdadera paz siempre está en Dios. Y hay que pedirle insistentemente a nuestro Señor. En segundo lugar, eso que usted decía, Padre, en mi familia, en mi junta de acción comunal, en mi grupo de vecinos, en la escuela, en el colegio, desarrollar los temas, conversarlos. Ese es el diálogo, la cultura del encuentro. Y cada tema tiene su oración y tiene una metodología interesante porque es diálogo de saberes. Es decir, parte de la escucha.
No es que yo vaya a llegar ahí A dar cátedra. A dar cátedra. No, es diálogo de saberes. Es partir de los conocimientos que hay en el grupo de 10 personas de esa asamblea familiar y todos van aportando, van conversando, van dialogando. La iluminación de la palabra de Dios. El mensaje evangélico. Y los compromisos y la oración por la paz en Colombia. Son maneras muy sencillas de encontrarnos en un diálogo de saberes sobre temas esenciales que hacen posible unir las voces para construir país. También tendremos conversatorios, por lo menos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal, estamos pensando, Padre, en preparar un encuentro, un seminario con académicos, con institucionalidad, con personas con responsabilidad política en el país, porque queremos poner luz y verdad desde el Evangelio y el magisterio social de la Iglesia sobre este momento que estamos viviendo. Porque es que, Padre, nos han pedido que acompañemos la mesa con el ELN, y allá estamos señor Héctor Fabio, y está también ahora con la segunda Marquetalia, acompañando a la Iglesia allí de garante, fomentando el buen espíritu, con un tarrito de aceite que se llama el aceite de la cortesía, para lubricar los relacionamientos y que nadie se levante de la mesa y que nadie salga disparando. Monseñor Héctor Fabio está en eso, el padre Eliezer con el Estado Mayor Central de la FARC, y nosotros allá abajo en la Colombia profunda con los temas de paz territorial. Está bien, es nuestra tarea, no nos negamos, pero también creemos que tenemos una palabra que decir sobre esto, y los tomadores de decisión de la institucionalidad, del gobierno, y los que están sentados en las mesas de negociación, queremos que vengan, porque con todos ellos tenemos que hablar, Padre. Y es el momento de que nuestros obispos orienten y digan las cosas, porque nuestros obispos, Padre, tienen unas líneas orientadoras para la reconciliación y la paz, tienen luces en el camino de la paz, han tenido declaraciones conjuntas, y nosotros somos perseverantes en esto, pero queremos generar en la Semana por la Paz esos espacios que posibiliten eso que se llama la escucha y la reflexión, que son elementos propios de esta Semana por la Paz. Esta posibilidad que da la Iglesia de involucrar a toda la sociedad en esta Semana por la Paz pareciera bueno, no es tan importante como las decisiones políticas y sociales que deben de tomar estos personajes, pero al contrario de pensar eso, esto es una incidencia poderosa frente a todos estos personajes que tienen que tomar decisiones. Les debe mover muchísimo toda esta reacción, esta ola de búsqueda de paz de todas las realidades del país, me imagino. Sí, yo le comparto un ejemplo, porque hace poco estuvimos en un retiro espiritual con la Comisión de Conciliación Nacional, que son un grupo de personas que desde hace 30 años, ellos fueron creados por el señor cardenal Rubiano. El señor cardenal Rubiano, que en paz descanse, y conformó ese grupo de reflexión, de discernimiento, que ayuda a la Iglesia, ¿no? Que ayuda a la Iglesia. Y allí hablábamos precisamente sobre el diálogo. Y de ese retiro yo me trajo una conclusión que dije, voy a ponerla circular en el ámbito de la Semana por la Paz. Y es que allí se dijo que Colombia, nuestra nación, no va a crecer por el desarrollo de sus activos económicos, sino por la madurez que tengamos los colombianos para dialogar y nuestra capacidad y habilidad para construir consensos y acuerdos por el mayor bien de la nación. Es decir, el diálogo y nuestra capacidad y habilidad para construir consensos nos permitirán levantar la mirada hacia el interés superior de la nación. Y eso es lo que busca la Semana por la Paz. Eso es lo que quiere la Iglesia. Y por eso creo que además de fomentar, de orar y fomentar el buen espíritu, tenemos que generar esos espacios seguros de confianza y de respeto. Padre Rafael, yo creo que ha sido muy interesante poder conversar sobre este tema y poder que todos nosotros nos involucremos en la próxima Semana por la Paz. Hay tiempo, pero hay que orar para que todas estas cosas tan bonitas crezcan, funcionen, y también tenemos que meternos también a
a hacer actividades, ser creativos. Usted dijo, ser creativos, algún joven, alguien se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos una fiesta o por qué no hacemos algo en el barrio, en la cuadra? Esas actividades también son válidas. Son válidas. Por ejemplo, por allí, si usted organiza un festival del pensamiento juvenil y le da estos elementos de la Semana por la Paz, esos jóvenes se van lejos, porque ellos son fundamentalmente creatividad. La música, la pintura, el arte, las redes sociales, el escribir, el hacer un graffiti, el componer un poema, todo eso contribuye a lo que en su momento San Juan Pablo II llamó la cultura de la paz. Y la cultura es lo que integra a todos y nos integra a todos. Y qué bueno que como nación nos integremos en torno a la paz. Muchas gracias, Padre. Usted bien sabe que Cristovisión es su casa y estamos comprometidos para promover y hacer también esta semana la Semana por la Paz. Muchas gracias, Padre Ramón, muy querido. Y desde ya cuente que yo siempre estoy orando por esa acción evangelizadora tan maravillosa que hace Cristovisión y llega a tantos hogares. Hay que orar por la paz y darle gracias al Señor y pedirla con insistencia. Muchas gracias, Padre. Y a ustedes, queridos amigos, también muchas gracias. Ahí quedó colgado en el canal de YouTube de Cristovisión, en el Spotify, en la plataforma Spotify. Esto que va a ser un insumo importante también para que ustedes se animen a promover esta Semana por la Paz y ese espíritu de paz que es dichoso, dice el Señor, dichosos los que trabajamos por la paz. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.